Proyecto final de programación, elaborado por Eric Ezequiel Dávila Rodríguez. El proyecto final es diseño de reactor de flujo de pistón. Como introducción tenemos: el análisis crítico, puntual y detallado son una de las características principales a tener en cuenta al momento de diseñar y simular procesos químicos arraigados a la ingeniería, de tal manera que el uso de herramientas computacionales se considera indispensable para la buena ejecución de los mismos. Como su propio nombre indica, el diseño de reactores es la ciencia y el arte de seleccionar, crear y diseñar los reactores químicos con un propósito específico: llevar de reactivo a productos de la forma más eficiente posible. Esta disciplina, junto a las diferentes operaciones de separación, son las que establecen a la ingeniería química como una rama independiente de la ingeniería. Sabiendo esto, es necesario entender que no todos los reactores tienen el mismo funcionamiento ni funcionan para la misma elaboración. Por ende, el trabajo presentado contiene información verídica y actualizada sobre el funcionamiento de reactores, enfocado su desarrollo en los reactores estacionarios, como el reactor de flujo de pistón, como su sigla en inglés PFR, mismo que se dará a presentar detalladamente al lector, culminando con una simulación de proceso químico que conlleve este tema. Como objetivos, en general, tenemos reflejar en el proyecto capacidades y conocimientos adquiridos de forma autodidacta. Y como específicos tenemos lo que es abordar la química de flujo en relación al reactor PFR y explicar el balance de materia para su ejecución. En concepto general, el diseño de reactores es la ciencia y el arte de seleccionar, crear y diseñar los reactores químicos con un propósito. Una de las tareas del ingeniero cuando está frente a una serie de operaciones que transforman ciertos insumos o materias primas mediante procesos físicos y químicos consiste en el dimensionamiento de los equipos correspondientes. El diseño del reactor. Para diseñar un reactor debe contestarse una serie de preguntas, tales como: ¿qué tipo de equipo se necesita para lograr la extensión de la reacción requerida? ¿Qué condiciones de operación, pueden ser temperaturas, presión, velocidades de flujo, se necesitan? La respuesta a estas cuestiones constituye el diseño del proceso del reactor. El análisis de costos para determinar el diseño más rentable introduce nuevos factores tales como los materiales de construcción, la prevención de la corrosión, los requerimientos de operación y mantenimiento. Para optimizar los costos deberá tenerse en cuenta además la instrumentación y mecanismos de control. Más factores pueden seguir introduciéndose antes de llegar a la decisión final. A continuación tenemos lo que es una imagen de cómo es un reactor de flujo de pistón. Se puede ver de que en una parte está la entrante y por el otro está la saliente, y se aprecia la ubicación del pistón. Sabiendo esto, vamos a ecuación de diseño. La ecuación de diseño general relaciona concentración inicial de reactante, conversión a lo largo del reactor y velocidad de reacción con el tiempo de la reacción. Puede haber una mezcla lateral del fluido, pero nunca una mezcla a lo largo de la trayectoria del flujo. En otras palabras, una retromezcla. El reactor de flujo pistón opera en estado estacionario y su composición varía en un punto a otro a lo largo de la dirección del flujo. El tiempo de residencia en el reactor es el mismo para todos los elementos de fluido. La velocidad de reacción no varía axialmente a lo largo del reactor. El tiempo espacial se puede variar cambiando la concentración inicial o con el grado de conversión deseado. Es el tiempo necesario para tratar un volumen de alimentación al igual un volumen del reactor, medido en condiciones determinadas de presión, temperatura y concentración de reactivos. Es una medida útil y adecuada para el diseño de reactores de flujo. Ahora, ¿cómo se clasifican? Debemos de entender de que se clasifican de tres formas: en fases, forma en la que operan y otros que veremos a continuación. En fases.
Existen varios criterios a la hora de clasificar los reactores químicos. En función del número de fases presentes en el reactor, pueden distinguirse como reactores homogéneos. Son aquellos a los que tanto reaccionantes como productos se encuentran en la misma fase. O reactores heterogéneos. Son aquellos en los que hay más de una fase. Se tratan de las reacciones fluido-sólido y reacciones fluido-fluido, no catálicas, y que se aceleran con un catalizador. Estas últimas se llevan a cabo en reactores catálicos. Forma en la que operan. También pueden clasificarse según la forma en la que operan. Reactores continuos. Son aquellos que trabajan en estado estacionario, es decir, aquellos que en cada instante se introduce alimentación fresca. Reactores discontinuos. Trabajan por lotes, es decir, se carga una cantidad de alimentación y se deja reaccionar durante un tiempo. Una vez transcurrido el tiempo de reacción, se carga de nuevo otra cantidad de alimentación y así sucesivamente. En otras palabras, un ciclo de carga de alimentación. Y reactores semicontinuos. Se puede comportar tanto como continuo como discontinuo. Otros también pueden clasificarse según la forma en la que operan reactores continuos, discontinuos, semicontinuos, los que trabajan por lotes, etc. Como un resumen de todos los anteriores. Para poder identificarlo es necesario saber características del reactor. Por ejemplo, tenemos que son de flujo continuo y no necesariamente constante de las corrientes de entrada y salida. También tenemos que trabajan en régimen estable, por lo que las características no cambian en función del tiempo en una posición dada. Hay una ausencia de mezclado axial dentro del reactor. El mezclado se produce completamente en dirección radial dentro del reactor. De este modo se garantiza que las propiedades del fluido sean constantes en este plano. Como número 5 tenemos que la densidad puede variar según la dirección del flujo. Puede existir transferencia de calor entre el reactor y los alrededores. Las reacciones químicas se desarrollan en un sistema abierto. Y, por último, tenemos que la presión, temperatura y composición varían con relación a la longitud del reactor. En la química de flujo, una reacción química se ejecuta en una corriente que fluye continuamente en lugar de en la producción por lotes. En otras palabras, las bombas mueven el fluido hacia un tubo y donde los tubos se unen entre sí. Los fluidos entran en contacto entre sí. Si estos fluidos son reactivos, tiene lugar una reacción. La química de flujo es una técnica bien establecida para su uso a gran escala cuando se fabrican grandes cantidades de un material determinado. Sin embargo, el término solo se ha acuñado recientemente para su aplicación a escala de laboratorio. A menudo se utilizan microrreactores. Debemos de entender de que es necesario saber sobre la química de flujo, ya que estamos tratando con reactores que su única función se basa en flujo. Entonces, de esta forma es necesario saberlo. A continuación tenemos reacciones de flujo. Tenemos etapa 1, etapa 2 y así sucesivamente hasta llegar a la etapa 6, en donde la etapa 1 es a base de materia. Llegamos a etapa 2, preparación. Etapa 3, la reacción. Etapa 4, separación del producto. Continúa eso, tenemos la separación del producto. Tenemos por sexto, hacer del producto. Y por último tenemos lo que son las ventas. Ok, siguiendo en la misma línea, la masa térmica del sistema está denominada por el aparato, lo que hace poco probable que se produzcan fugas térmicas. El volumen de reacción más pequeño también se considera un beneficio de seguridad. El reactor funciona en condiciones de estado estacionario, como antes ya se había mencionado. Las reacciones de flujo se pueden automatizar con mucho menos esfuerzo que las reacciones por lotes. Esto permite el funcionamiento sin supervisión y la planificación experimental.
Al acoplar la salida del reactor a un sistema detector, es posible ir más allá y crear un sistema automatizado que puede investigar secuencialmente un rango de posibles parámetros de reacción. Por lo tanto, explorar los parámetros de reacción con poca o sin intervención. Los impulsores típicos son mayores en rendimiento o selectividad, menos mano de obra necesaria o un mayor nivel de seguridad. Las reacciones de múltiples pasos se pueden organizar en una secuencia continua. Esto puede ser especialmente beneficioso si los compuestos son inestables, tóxicos o sensibles al aire. Tenemos reactores de flujo continuo. Debemos de saber de que no hay variación radial en la velocidad, la concentración, la temperatura o la velocidad de la reacción. Los reactores de flujo continuo, etapas de reacción de un reactor de flujo multicelular. Los reactores continuos son típicamente de tipo tubo y están fabricados con materiales no reactivos como acero inoxidable, vidrio y polímeros. Los métodos de mezcla incluyen la difusión sola. Tenemos lo que es escala. La escala más pequeña de microreactores de flujo o microreactores puede ser los ideales para experimentos de desarrollo de procesos, aunque es posible operar procesos de flujo a una escala de toneladas. La eficiencia sintética se beneficia de una transferencia mejorada de masa, así como el transporte de la misma. Áreas de aplicación clave. Las reacciones de gas que se han adaptado con mayor éxito al flujo son la hidrogenación y la carbonilación, aunque también se ha trabajado con otros gases, como lo son el etileno y el ozono. Las razones de la idoneidad de los sistemas de flujo para la manipulación de gases peligrosos son: los sistemas permiten el uso de un catalizador de lecho fijo. El sistema agota continuamente cantidades comparativamente pequeñas de gas, lo que elimina la necesidad de muchas de las precauciones especiales que normalmente se requieren para manipular gases tóxicos o inflamables. La adición de presión significa que una proporción mucho mayor del gas estará en solución durante la reacción que en el caso convencional. La mezcla muy mejorada de las fases sólidas, líquida y gaseosa permite al investigador aprovechar los beneficios cinéticos de las temperaturas elevadas sin preocuparse por el desplazamiento del gas de la solución. Fotoquímica en combinación con química de flujo. La fotoquímica de flujo continuo ofrece múltiples ventajas sobre la fotoquímica por lotes. Las reacciones fotoquímicas son impulsadas por la cantidad de fotones que pueden activar moléculas que causan la reacción deseada. La gran relación de área superficial a volumen de un microreactor maximiza la iluminación y al mismo tiempo permite un enfriamiento eficiente, lo que disminuye los productos secundarios térmicos. Como anterior se ha hecho, hablamos sobre la combinación de fotoquímica y la química de flujo. Entonces, posterior a eso, tenemos lo que es electroquímica en combinación con química de flujo. Esto para entender más con qué se está tratando, qué tipo de condiciones merecen estos reactores para efectuarse de forma correcta y entender un poco más para hacer efectivo el diseño. Tenemos que la electroquímica de flujo continuo, como la fotoquímica, ofrece muchas ventajas sobre las condiciones de analogía. Las reacciones electroquímicas como las fotoquímicas pueden considerarse reacciones sin reactivo. En una reacción electroquímica, la reacción se ve facilitada por el número de electrones que pueden activar moléculas que provocan la reacción deseada. El aparato de electroquímica
reduce la distancia entre los electrodos utilizados para permitir un mejor control del número de electrones transferidos al medio de reacción, permitiendo un mejor control y selectividad. Los desarrollos recientes en sistemas de flujo electroquímico permitieron la combinación de sistemas de flujo electroquímico orientados a reacciones con espectroscopía centrada en especies, lo que permite un análisis completo de reacciones que involucran múltiples pasos de transferencia de electrones, así como intermedios inestables. Estos sistemas, que se denominan sistemas de espectro electroquímica, pueden permitir el uso de UV-VIS, así como métodos más complejos como la electroquimioluminiscencia. Además, el uso de la electroquímica permite otro grado de flexibilidad, ya que el uso tiene control no solo sobre los parámetros de flujo y la naturaleza de la mediación, sino también sobre la geometría o naturaleza del electrodo. El proceso de desarrollo. El desarrollo del proceso cambia de un enfoque en serie a un enfoque paralelo. En lote, el químico trabaja primero seguido por el ingeniero químico, mientras que en la química de flujo, esto cambia a un enfoque paralelo, donde el químico y el ingeniero químico trabajan de forma interactiva. Por lo general, hay una instalación de planta en el laboratorio, que es una herramienta para ambos. Esta configuración puede ser comercial o no comercial. La escala de desarrollo puede ser pequeña. Para la verificación de la idea utilizando un sistema chip y el rango de un par de litros por hora para sistema escalable, como la tecnología de mini planta de flujo. Los sistemas de chip se utilizan principalmente para aplicaciones líquido-líquido, mientras que los sistemas de mini planta de flujo pueden trabajar con materiales sólidos o viscosos. A continuación tenemos lo que son soluciones a escala de fabricación. Los sistemas de flujo se pueden escalar de toneladas por hora. Rediseño de la planta. Lote a continuo para una planta existente. Operaciones unitarias. Y modular multipropósito. En otras palabras, cortar una planta continua en unidades modulares. Todo esto debemos de saber de que son soluciones típicas de realización para procesos de flujo, o sea, que se debe tomar muy en cuenta a la hora de diseñar un reactor de flujo de pistón, porque como su nombre indica, habla sobre flujo, trata sobre flujo. Entonces estas son soluciones para su realización. A continuación tenemos lo que es química de flujo segmentado. En flujo continuo, los experimentos se realizan en serie, lo que significa que se puede probar una condición experimental. El rendimiento experimental es muy variable y por lo general se necesita 5 veces el tiempo de residencia para obtener un estado estable. Para la variación de temperatura, es necesario considerar la masa térmica del reactor, así como los periféricos, como los baños del fluido. La mayoría de las veces se debe considerar el tiempo del análisis. El flujo segmentado es un enfoque que mejora la velocidad con la que se puede realizar el cribado, la optimización y las bibliotecas en la química de flujo. El flujo segmentado utiliza un enfoque de flujo pistón en el que se crean mezclas experimentales volumétricas específicas y luego se inyectan en un reactor de flujo de alta presión. La difusión del segmento, mezcla de la reacción, se minimiza mediante el uso de disolvente inmiscible en los extremos delantero y trasero del segmento. En la parte
posterior derecha se presenta una imagen de dos reactores distintos y debemos de entender de que todo esto se trabaja en total en lo que es el reactor de flujo de pistón, el que está a mano derecha, mientras que esta información no aplica al 100% para los demás reactores. A continuación tenemos otros usos del flujo. Es posible realizar experimentos en flujo utilizando técnicas más sofisticadas como la química en fase sólida, los reactivos catalizadores o captadores de fase sólida. Se pueden usar en solución y se pueden bombear a través de columnas de vidrio. Por ejemplo, la síntesis del producto natural alcaloide usando química en fase sólida. Existe un interés creciente en la polimerización como un proceso de flujo continuo. Por ejemplo, transferencia reversible de cadena de adición, fragmentación o polimerización. El modelo del reactor de flujo de pistón es lo que veremos a continuación. ¿Qué es esto? Es un modelo que se utiliza para describir reacciones químicas en sistemas de flujo continuo de geometría cilíndrica. Este modelo se utiliza para predecir el comportamiento de los reactores químicos de dicho diseño, de modo que se puedan estimar las variables clave del reactor, como las dimensiones del reactor. El fluido que pasa a través de un reactor de flujo de pistón puede modelarse como si fluyera a través del reactor como una serie de tapones coherentes, infinitamente delgados, cada uno con una composición uniforme, viajando en la dirección axial del reactor, con cada tapón con una composición diferente de los anteriores, y después de eso la suposición. El reactor de flujo de pistón se rige por ecuaciones diferenciales ordinarias, cuya solución se pueden calcular siempre que se conozcan las condiciones de contorno apropiadas. El modelo funciona bien para muchos fluidos, líquidos, gases y lodos, aunque el flujo turbulento y la difusión axial causan un grado de mezcla en la dirección axial en los reactores reales. El modelo del reactor de flujo de pistón es apropiado cuando estos efectos son lo suficientemente pequeños como para ignorarlos. En el caso más simple, un modelo del reactor de flujo de pistón se deben hacer varias suposiciones para simplificar el problema, algunas de las cuales se describen a continuación. Tengamos en cuenta que no todos estos supuestos son necesarios. Sin embargo, la eliminación de estos aumenta la complejidad del problema. El modelo se puede utilizar para modelar múltiples reacciones, así como reacciones que implican cambios de temperatura, presión y densidad del flujo, aunque éstas se ignoran en lo que sigue. A menudo son relevantes para los procesos industriales. A continuación tenemos distribución del tiempo de residencia. La distribución del tiempo de residencia, como su sigla en inglés, RTD, de un reactor, es una característica de la mezcla que se produce en el reactor químico. No hay mezcla axial en un reactor de flujo pistón, y esta omisión se refleja en la distribución del tiempo de residencia, misma que exhibe esta clase de reactores. Los reactores de flujo de pistón reales no satisfacen los patrones de flujo idealizados. El flujo de contramezcla o la desviación del fluido de pistón del comportamiento ideal. Todo esto puede deberse a la canalización del fluido o a través del recipiente, algo que se debe tomar en cuenta. También al reciclaje de fluido dentro del recipiente o a la presencia de una región estancada o zona muerta. También se han modelado reactores reales de flujo pistón con un comportamiento no ideal para predecir el comportamiento exacto de un recipiente como reactor químico.
Se utiliza la técnica distribución del tiempo de residencia o estímulo repuesto. La técnica del trazador es el método más utilizado para el estudio de la dispersión axial. Cuando se inyecta un trazador en un reactor en una ubicación a más de 2 o 3 diámetros de partícula abajo de la entrada y se mide a cierta distancia arriba de la salida, el sistema puede describirse mediante el modelo de dispersión con combinaciones de condiciones de contorno abierta o cerrada. Para tal sistema, donde no hay discontinuidad en el tipo de flujo, en el punto de inyección del trazador o en el punto de medición. Tenemos lo que es una fórmula planteada en la parte superior de la diapositiva. Esta representa la relación entre la tasa de transporte por convección y la tasa de transporte por difusión, en donde la letra L se considera la longitud característica medida en metros. Las letras DL significan coeficiente de dispersión efectivo. Unidad de medida, metros cuadrados sobre segundo. Y la letra U es igual a la velocidad superficial. Unidad de medida, metros sobre segundo. Basada en la sección transversal vacía. Debemos de entender las aplicaciones del modelo. Los reactores de flujo pistón se utilizan para algunas de las siguientes aplicaciones. Producción a gran escala. Es la fabricación de una gran cantidad de productos estandarizados. Tiende a ser intensiva en capital con altos niveles de productividad. Reacciones rápidas. La cantidad de reactivos consumidos y la cantidad de productos formados en un tiempo determinado es mucha. Por ejemplo, la reacción del sodio con el agua es una reacción que, además de ocurrir rápidamente, es peligrosa. Tenemos lo que son reacciones homogéneas o heterogéneas. En estas, las reacciones homogéneas transcurren solamente en una fase, mientras que las reacciones heterogéneas requieren al menos la presencia de más de una fase para transcurrir del modo en el que lo hacen normalmente. Los reactores de flujo pistón se utilizan para algunas de las siguientes aplicaciones. Debemos de saber de que, como toda creación, existen sus ventajas. Una de estas es que cuentan con bajo costo de operación si no se comparan con los reactores intermitentes. Trabajan de manera continua. El control automático de la producción es sencillo. Son eficientes. Tienen alta conversión por unidad de volumen, buena transferencia de calor y se pueden instalar grandes áreas de transferencia de calor. Tenemos lo que son aplicaciones computacionales. Para la simulación del funcionamiento de un reactor de flujo de pistón, lo primero a tener en cuenta es el lenguaje. En esta simulación se utilizó el lenguaje C#. Es un lenguaje de programación moderno, basado en objetos y con seguridad de tipos. Este permite a los desarrolladores crear muchos tipos de aplicaciones seguras y sólidas que se ejecutan en .NET. Tenemos lo que es Visual Studio también. Es un entorno de desarrollo integrado para Windows y macOS. Es compatible con múltiples lenguajes de programación, tales como C++, C#, Visual Basic, .NET, Java, Python, Ruby, PHP, al igual que entornos de desarrollo web. Y por último tenemos SQL Server. Esto es un sistema de gestión de base de datos utilizados para manipular y recuperar datos, crear tablas y definir relaciones entre ellas.